Bueno, pues vamos a continuar y lo hacemos con nuestro último bloque en este especial de la Vela de la Fuensanta, que ya saben, comenzó ayer con el alumbrado y se prolongará hasta el próximo lunes. Una vela por todo lo alto, que no va a faltar de nada, y que, bueno, pues nosotros estamos dedicando hoy este espacio, este programa, dedicado a ese punto tan estupendo y maravilloso de Córdoba como es la Fuensanta. Bueno, vamos a hablar en nuestro último bloque con una persona que viene a contarnos pues, algo de historia, porque es importante saber de dónde parten nuestras tradiciones, nuestros barrios. Muchos tienen historias, muchísimas historias que contar, pero claro, siempre hay que decir que hay diferentes puntos de vista cuando la información pues, no es como ahora, ¿no? Que está todo registrado y está todo archivado. Antes era más difícil, ¿no? Documentarse de algo de años atrás, la verdad que no es fácil, y para ello hoy hemos invitado a Gonzalo Herreros. Gonzalo, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te gusta a ti esto de estudiar el pasado, no? Sí, bueno, porque muchas veces solo conociendo el pasado podemos entender el presente y en este caso más todavía, ¿no? De nuestro día a día de una ciudad. Cuando pasen unos años será más fácil, ¿no? Porque ya está todo registrado, documentado, incluso este programa lo podrán ver y dirán, vamos a ver qué se habló de la Fuensanta en el 2014, ¿no? Y estaremos aquí nosotros. Sí, bueno, el hecho de que es verdad que la cultura universal que nos ha proporcionado Internet, que a golpe de Wikipedia todo el mundo podamos saber la historia de China, de América, de un barrio de Berlín, pues, hombre, eso facilita mucho las cosas, pero sí es cierto que la labor de los que estudiamos historia y de los grandes historiadores siempre va a estar ahí precisamente para poner en relación esos contenidos que a veces pueden parecer un poco deslavazados o sin conexión en tan grandes cantidades en Internet. Pero debe ser difícil y apasionante, creo yo, ¿no? Hombre, apasionante, claro, por supuesto. Porque claro. ahora a golpe de clic, como decían, lo tenemos todo, pero la historia, estudiar historia, la historia ya que es pasado, eso tiene que ser, la verdad, difícil también. Bueno, difícil, como todas las disciplinas, es difícil estudiar la historia de tu ciudad, de tu país, de tu región, como puede ser investigar en medicina, en economía o estudiar derecho. Sí es verdad que en determinados momentos ese exceso de información a veces puede producir información contraproducente, información donde se mezclan, en este caso vamos a hablar seguro de la Fuensanta, historia con leyenda, con nostalgias, con informaciones orales que no siempre son ciertas, que confunden un poco. Por eso puede ser difícil, pero también en la labor apasionante del investigador, a veces Indiana Jones o a veces un Indiana Jones de archivos y de papeles antiguos, clasificados en la multitud de archivos. Yo invito a los cordobeses a que se paseen por las decenas de archivos que hay nada más que en Córdoba capital, porque ahí nos ayudan a desentrañar todo ese pasado que está todo guardado. Y además Córdoba tiene el privilegio y la suerte histórica de que a pesar de la invasión francesa, de los incendios, de la guerra civil, conserva muchísima documentación. Un profesor mío se atreve a decir que bueno, probablemente Córdoba capital conserve más documentación que Dinamarca en toda su historia, ¿no? Porque tuvimos en su momento un Estado muy preocupado por la burocracia y Córdoba además ha tenido la suerte de conservar muchísima documentación, a veces casi intacta, con el paso de los siglos. Entonces, una labor apasionante, pero sin duda gratificadora. Es decir, que somos una ciudad con mucha historia. Sin duda, con mucha historia y muy bien conservada. Y bueno, es cierto, por lo tanto, eso que casi llegamos al 1.000.000 de habitantes, ¿no? En años atrás, ¿no? Bueno, eso es un debate que los arqueólogos han puesto a cuestión. No se puede llevar a saber si en el siglo X, en el siglo XI, que fue la máxima expansión urbana de Córdoba, se llegó a esa cifra. La razón nos dice que no, pero pensemos que en ese momento que Toledo pudiera tener 20.000 habitantes, que Córdoba tuviera nada más que 200.000, nada más, suponía una barbaridad demográfica. Entonces el 1.000.000 de habitantes nos daba un poco igual, porque es que en esa época 200.000 habitantes, sí, estamos hablando de época musulmana, era una orbe de proporciones desconocidas, teniendo en cuenta que no existían los bloques de pisos. Por tanto, si de casas de 1 o 2 pisos expandimos 200.000 habitantes, estamos hablando de una expansión casi el doble de la actual, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos, vamos a irnos a un punto en concreto, al barrio de la Fuensanta. Todos los barrios tienen mucha historia en Córdoba. Este es un barrio joven, ¿no? ¿Lo podemos calificar de barrio joven, la Fuensanta? Sí, bueno, la Fuensanta es un barrio que se urbaniza sobre todo a raíz de la época franquista, se consolida sobre todo a partir de los años 70, donde ya se hace un plan de ordenación urbana más claro.
Enlazando un poco ya con la historia que nos trae la Fuensanta, fue en el año 73 cuando ese antiguo santuario se convierte en parroquia, con lo que habla de que el obispo Cirarda, el obispo de entonces, ya tiene muy claras las necesidades de que un barrio naciente tiene ya una entidad suficiente como para que la iglesia de alrededor ya se establezca como parroquia, en este caso, como decimos, en el año 73. Y a partir de ese momento pues se configura el barrio evidentemente moderno, en una ciudad con 2000 años de historia, un barrio con 60 años de antigüedad, pues un barrio muy moderno, ¿no? Un barrio muy vivo, todos conocemos pues el gran volumen demográfico que tiene la Fuensanta, con también un enclave en la ciudad bastante interesante, puesto que se encuentra entre el río, la Córdoba antigua, la Córdoba comercial, el cementerio de San Rafael. Estratégico, ¿no? Efectivamente, sin duda un barrio estratégico, pero que geográficamente el urbanismo del siglo XX no siempre tuvo acierto, y geográficamente tiene la particularidad de que está a veces incluso por debajo del nivel del río, lo que nos lleva a muchos inviernos lluviosos a que se inunde gran parte del barrio, algunas calles como la calle Pocito, etcétera, porque las calles no tienen la nivelación suficiente o la altura suficiente para que absorber las aguas si hay una gran lluvia, una gran tromba de agua, porque decimos está en una hondonada que no permite o que de alguna manera en un momento de no desarrollo urbanístico en la Edad Media no hubiera permitido una urbanización que el siglo XX con sus grandes avances se ha permitido, pero que sigue sufriendo de vez en cuando los envites de la naturaleza, porque contra la naturaleza no se puede luchar. No se puede luchar, efectivamente. Bueno, partimos del año 70, 60 y pico. Los años 60, años 70, efectivamente. A partir de ahí empieza a crecer el barrio, ¿y cómo ha crecido? Sí, bueno, ha crecido enormemente, además, bueno, en los últimos años también se ha desarrollado más, con un plan más concreto, y siempre en torno pues, a ese santuario, como decimos, hoy ya parroquia, de la Fuensanta, que es el eje espiritual, pero también físico del barrio, ¿no? Un barrio, como decimos, que crece de la nada en torno a este santuario, y lo vemos. Bueno, estamos viendo también imágenes como decimos, bueno, no es que crezca de la nada, o sea, que se configura íntegramente en torno al santuario. ¿El santuario de qué año parte? Vamos a ver, la aparición, enlazamos ya más concretamente con la historia de la Fuensanta, el santuario primitivo debe ser la segunda mitad, último tercio incluso del siglo XV, estamos hablando de 1470, 1480, el primitivo santuario, pero el aspecto actual data de mediados del siglo XVII, aproximadamente 1650, 1660, que es la apariencia actual del santuario, que es completamente barroca. Se cree que la primera edificación que hay, que es lo que vemos, ese cuadrilátero de carácter tardogótico, ese humilladero, que es como se llama, que lo vemos ahí, que es ese, como decimos, ese cuadrado que protege, que está con tres arcos y un vano ciego en su flanco este, que es que protege el pocito, el famoso pocito, no es sino un pozo que se construye en torno al manantial milagroso, por el que fue la Fuente Santa, esa Fuensanta original, y a partir de ahí, a partir de esa Fuente Santa, de ese manantial, se construye ese humilladero, y poco tiempo después ya se construye el santuario inmediatamente al lado, ¿no? Claro, porque si nos vamos a 1500, esto estaba ahí aislado. Absolutamente, estos eran unas huertas. Incluso en 1900, ¿no? Efectivamente, hasta principios del siglo XX, esto eran unas huertas que pertenecían al barrio de Santiago. Esto era la collación de Santiago. Pensemos que la muralla acababa justo enfrente de la actual sede de la policía local, en esa esquina que hay con la ribera, con Campo Madre de Dios, y eso era el fin de Córdoba, el barrio de Santiago. O sea, era todo campo. Efectivamente. Y las huertas y las pequeñas cortijadas o casas de labor que hubiera pertenecían a la collación de Santiago, incluido el santuario. Si nos vamos a las fuentes, vemos cómo es la parroquia de Santiago la que tiene la jurisdicción, por decirlo, eclesiástica de este santuario, hasta que se desgaja, como decimos, en el año 73 y se convierte en parroquia. ¿Y por qué? Bueno, pues según la tradición fue un pobre, no sé si tiene claro el oficio, si era labriego, si era artesano, llamado Gonzalo García, que era un desgraciado. Parece ser que tenía a su mujer enferma en la cama y a su hija que parecía algo de demencia, estamos hablando mitad del siglo XV, y tiene una aparición de dos bellas y jóvenes mujeres y otro muchacho también, los tres juntos, que le dicen que tome agua de un manantial que está detrás de un árbol que hay justo en estas huertas del barrio de Santiago. Se queda estupefacto y al final el muchacho le explica que son una aparición de San Aciclo y de Santa Victoria, de los mártires, y que la que le ha dicho que coja agua es la Virgen María, la Madre de Jesús. Esa es la apariencia.
con la que él, este pobre desdichado del barrio, pues va corriendo a coger ese agua. Bueno, primero va a un taller cercano, según cuenta la tradición, a coger algún tipo de recipiente de barro. Los recipientes de barro lo cuento ahora por otra historia. Va corriendo a llenar de la fuente el agua y va a su mujer a darle agua de la fuente a su mujer y a su hija, y parece ser que pocos días después sanaron por completo. Y entonces, pues esa fuente milagrosa, esa fuente santa, empezó a generar popularidad entre los ciudadanos. Incluso se habla que años después vino la reina de Aragón, nada más y nada menos, a curarse de una hidropesía que no parecía tener solución, a intentar que la fuente santa de Córdoba pues la curara. Y poco tiempo después, un ermitaño, parece ser que con otra aparición o con otras voces, encuentra en ese mismo sitio, en una higuera, en un cabrahigo, encuentra una imagen de la Virgen María. Todo se relaciona con una aparición, y ahí es donde empieza la tradición de la aparición de la Virgen de la Fuente Santa, la aparición de la Virgen de la Fuente Santa. Se coloca la primera piedra. Efectivamente, entonces el manantial lo urbanizan, lo convierten en un brocal de pozo. El actual brocal de pozo se sustituye a principios del siglo XX, es de Mateo Inurria, pero parece ser que se conservó a lo largo de los siglos. Construyen ese humilladero, ese protector, esa arcada justo encima del brocal de pozo, y poco tiempo después pues ya construyen el santuario, muy poco tiempo después, a finales del siglo XV ya se tiene documentado el santuario como tal, no con la apariencia actual, como decimos, la apariencia actual ya está cambiada en el siglo XVII. Con respecto a la imagen, bueno, las leyendas se mezclan con la verdad, evidentemente. Parece ser que la imagen que se encuentra no es la actual. Bueno, en cualquier caso sabemos que la actual, hay estudiosos como que plantean que hay un autor sevillano de finales del siglo XV, que es Lorenzo de Mercadante, que tiene un estilo muy parecido a esta Virgen de la Fuensanta. Entonces parece ser que su escuela, o algún discípulo de Córdoba de su escuela, la que tallaría a esta Virgen, pero es cierto que con todos los avatares que han sufrido otros santuarios de España, por ejemplo, donde las vírgenes han sido sustituidas, sí es cierto que, sea como fuere, esta Virgen sí es original de 1470-1480, sea o no la que se apareció, ya no vamos a entrar ahí evidentemente, pero que, y sobre todo la apariencia que podemos ver todo es que es una talla que no ha sufrido, mientras que otras vírgenes, estoy pensando Montserrat, Guadalupe, etcétera, que se les viste con otra serie de ropajes. A la Virgen de la Fuensanta, salvo las dos coronas y el resplandor de detrás, pues se la mantiene como la talla original, a pesar de las restauraciones, ¿no? Así que... Y me imagino que a partir de ahí se convierte en un lugar de peregrinaje, ¿no? A partir de 1500, ¿no? Sí, efectivamente, ya a finales del siglo XV, pero antes lo comentábamos también, que si vamos a hacer un poco de comparativa, la Virgen de la Fuensanta tiene mucha devoción popular, pero sí es cierto que es una devoción que se cuece a mucho más fuego lento y menos en masa que, por ejemplo, la de San Rafael. Habla Ramírez de Arellano en su Paseos por Córdoba que mientras que la tradición de San Rafael, que se aparece, según la tradición, más de un siglo después de la Fuensanta, tiene una devoción casi inmediata, a principios del siglo XVIII Vázquez de Alfaro no documenta la velada de la Fuensanta, o sea, que estamos hablando de que la velada de Fuensanta puede tener aproximadamente unos 2 siglos de antigüedad, 2 siglos y medio, finales de 1700. Es decir, que casi 300 años después de la aparición de la Virgen, es decir, que es una devoción bastante más lenta. Proceso lento. Efectivamente. Y otra de las cuestiones que yo invito también a los cordobeses que se les guste la historia, acercarse a las parroquias, a visitar los archivos, vemos como si a principios del siglo XVIII ya hay unos bautismos, permítaseme la expresión, en masa, de Rafaeles y Rafaelas. El nombre de Fuensanta empieza a bautizarse a las niñas ya casi a principios del siglo XIX. O sea que es una tradición que, aunque se asienta en Córdoba de manera clara, nadie lo podemos dudar, la de San Rafael es como mucho más eufórica, mientras que la aparición de la Fuensanta tarda más en asimilarse. Sea como fuera, a finales del siglo XIX casi todas las familias tenían un Rafael y una Fuensanta entre sus parientes, porque se convierten en las dos devociones más particulares o más señeras de Córdoba. Pero cosa curiosa que la Fuensanta no es la patrona de Córdoba. Bueno, ni San Rafael, efectivamente, eso todas las tradiciones, bueno, aquí la Iglesia, curioso, a veces la Iglesia debería pregarse un poco a lo popular, bueno, no es broma. Los patrones o los patronos de la ciudad son San Aciclo y Santa Victoria, estos dos mártires cristianos de la época bajo imperial, y que fueron martirizados, son mártires, ¿vale? En este sentido, y que su devoción se genera, a pesar de las tradiciones orales,
se genera, primero vemos en esta aparición de la Fuensanta, pero luego vuelve a ser, la aparición de San Rafael vuelve a estar vinculada a los santos mártires, es decir, que las dos apariciones, grandes apariciones religiosas de Córdoba, la de la Fuensanta y la de San Rafael, siempre son en torno a los mártires de Córdoba. Y por eso se les considera los patronos. ¿Por qué? Porque con su martirio defienden la historia cristiana, romana, de Córdoba. Siglos después se convierte también, se asume esta aparición de la Virgen de la Fuente Santa, se la asume como copatrona, como titular cristiana de la ciudad, y a San Rafael como custodio protector. Entonces, en esta cuatriada de titulares cristianos, los patronos son Acisclo y Victoria, los mártires, la copatrona, la Virgen de la Fuensanta, y San Rafael, el custodio. Hay que tener en cuenta... Los más mediáticos, San Rafael. Sin duda, quizá el más popular San Rafael, sí, por todos esos triunfos que tenemos repartidos por la ciudad. El día de San Rafael, en Córdoba todo el mundo se llama Rafael o tiene un pariente Rafael. Pero bien es cierto que, por ejemplo, la Virgen de la Fuensanta no se nos olvide que fue coronada canónicamente en el año 94, una coronación canónica muy famosa, que tuvo lugar en el Boulevard del Gran Capitán, con el obispo de entonces, Infante Florido, como recuerdo a la gran tradición y al patronazgo que tiene con Córdoba. Pero bien es cierto que San Rafael goza de más popularidad, hasta el punto de que la imagen de la Virgen de la Fuensanta no tiene en la actualidad cofradía. Las fuentes son muy confusas en esto. En el siglo XVI hay una cofradía que luego se diluye, luego hay dos, no tiene una continuidad, mientras que la cofradía de San Rafael sí tiene algo más de continuidad y existe en la actualidad, ¿no? Por tanto, bueno, es que en la actualidad parece que del culto de la Fuensanta se encarga la agrupación de cofradías, como patrona titular también de la agrupación de cofradías. Por tanto, no le hace falta una hermandad en torno a esta devoción, aunque muchas veces pues, se ha reivindicado el papel de la necesidad de una hermandad propia o de al menos que rinda culto de una manera más continuada. Pero como digo, hasta en eso la titularidad de la Fuensanta pues, parece que siempre está por debajo del gran San Rafael que ocupa todas las miradas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque desde 1500 hasta el siglo XX no se empieza a urbanizar, ¿no? de manera más notable, ¿no? Bueno, pero eso forma parte también de la tradición propia. Es que hasta... Imagino porque la ciudad se ha expandido por claro, la zona de Medina Zahara y demás, ¿no? Eso hay que ver también, un poco reflexionar sobre... Córdoba se ha tenido siempre como una ciudad que alcanza su máximo esplendor primero en el siglo X, en la época musulmana, en época cristiana ya en el siglo XVI, y a partir del siglo XVI Córdoba cae en picado, cae demográfica y económicamente. Esto que se ha tenido como un problema, una ciudad pobre, versus Sevilla, versus Cádiz, versus Málaga, versus Granada, que eran grandísimas urbes con mucha más actividad económica, permitió, no obstante, que la fisionomía de la Córdoba medieval, casi sin cambios, se mantiene hasta 1900. Eso nos ha dado sin duda también mucho patrimonio histórico-cultural que otras ciudades han perdido, por ejemplo Granada o Sevilla, que tienen grandísimos valores arquitectónicos y artísticos, sufrieron mucho más con el urbanismo de finales del XIX y principios del XX. Es decir, que en Córdoba nos rompe la barrera de la muralla casi desde el siglo XI hasta 1920, 1930. Estamos hablando de una continuidad urbanística casi inaudita dentro de lo que es una ciudad de medianas proporciones como es en España. Entonces, a partir de ese momento, pues empieza a urbanizarse la actual zona entre la estación de ferrocarril y el Ronda de Tejares, que sería las calles 12 de Octubre, Avenida América, Gran Capitán, toda esa zona. Se sale ya a los barrios de la Ollería, que entonces eran extramuros y muy desorganizados, ya se urbaniza Cañero ya en los años 40. Cañero es anterior a la Fuensanta. Prácticamente paralelo. Son iniciativas tanto de los primeros gobiernos franquistas como de determinados obispos, como por ejemplo Fray Albino con la zona del Campo de la Verdad, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso urbanizador que se consolida sobre todo casi a partir de la Guerra Civil en muchos casos. Entonces, por tanto, un barrio joven, y se aprovechó esta devoción, esa ubicación sin duda privilegiada en torno al santuario de la Fuensanta para crear un nuevo barrio, y que además pues esta velada tiene... Claro, por eso muchas veces hablamos de que la feria como tal de la veda no era más que una feria de ganado, como podía ser también la de la Salud, extramuros, una feria hasta que no se urbaniza el barrio, entonces empieza a tener una identidad de feria de barrio, propia para los vecinos. Pero hasta entonces no es más que un mercado o una feria popular de las tantas que se organizaban.
Es decir, que la vela comienza como feria de ganado, como todas las ferias. Sí, sí, como feria finales del 18, principios del 19, con todas las tradiciones en torno a la visita de la Virgen, feria de ganado, también, bueno, pues hay juegos florales ya a finales del siglo XIX, en fin, ya se empieza un poco a enriquecer con el paso del tiempo. Curioso también que, por ejemplo, el día 8 de septiembre, que es el día de la Fuensanta, lo tenemos como el día de la aparición, pero no obstante coincide muy casualmente con el día del nacimiento de la Natividad de la Virgen María, en el calendario romano. Es decir, hay otras muchísimas vírgenes de España, estoy pensando en Murcia, Santander, que celebran el día de su patrona también el 8 de septiembre. No deja de ser sintomático que, bueno, que la aparición de la Virgen coincida también con un calendario oficial de la Iglesia, lo que le habla también, bueno, de quizá es una devoción también conducida un poco por la Iglesia para, bueno, pues para consolidar también determinadas apariciones o tradiciones populares. Bueno, Gonzalo, tenemos ya el origen, y ya tenemos ese manantial, esa aparición de la Virgen María, que parece ser que recomendó a este ciudadano que diera agua a sus familiares enfermos. Tenemos la creación del santuario, pero hay dos elementos también que van muy unidos a la Fuensanta. Uno de ellos es el caimán. ¿Dónde ubicamos el caimán? ¿Antes de la aparición de la Virgen? ¿Después? Después, evidentemente. Porque aquí hay muchas versiones. Aquí hay muchísimas versiones y seguro que la gente del barrio, la gente más antigua, contará muchas más ricas de las que yo puedo contar. Es verdad que el caimán tiene... yo voy a contar la leyenda oficial, pero yo luego también voy a comentar otra cuestión. La leyenda oficial también tiene muchas versiones, pero no deja de ser pues un gran lagarto, un caimán completamente descontextualizado. En el Guadalquivir no hay cocodrilo, que de un sitio, de una procedencia bastante insólita, causa determinado terror o determinada amenaza en un momento de siglo XVII, siglo XVIII, no está clara la fecha. Y que, bueno, la tradición, una versión cuenta que es un presidiario escapado que consigue zafarse de la cárcel gracias a matar a ese caimán que estaba causando terror. Otros hablan de que un lisiado que con una muleta consigue meterle la muleta en la boca al caimán y matarlo y librar a los vecinos de ese miedo, todos los vecinos que iban a la huerta, y de pronto, pues claro, el caimán les agredía. En cualquier caso hablamos de cierto heroísmo por matar a este caimán. Otra versión también habla de que puede ser una reliquia, entre comillas, traída de América. Pensemos que también hay una costilla de ballena, hay también determinados huesos de peces un poco exóticos que están también colgados en el patio, en ese patio porticado de la Fuensanta. Entonces se mezcla un poco aquí la verdad con la leyenda y es un icono, es un caimán disecado que ha pasado a lo largo del tiempo. Pero sí es cierto que si examinamos, abrimos un poquito el foco, investigando, a poco que investiguemos, vemos que en España hay casi una cincuentena de santuarios que tienen un lagarto muy similar disecado a lo largo de toda España, lo que también nos habla de que puede haber también cierta simbología. Primero, que puede que haya escapes de estos saurios de andar por casa en determinadas épocas donde no había control de fauna ninguno. Pero también yo acudiría a una simbología donde a todas las vírgenes de la Inmaculada Concepción se las representa siempre pisoteando a un dragón, que es el demonio, que es el diablo. Entonces no es casual que en el templo donde se le rinde culto a la Virgen María haya un caimán muerto, disecado, aplastado, humillado, porque de alguna manera puede encerrar una simbología del bien contra el mal, de la fe contra el diablo. Lo digo porque es que hay muchos santuarios en España, muchas iglesias, incluso parroquias, que tienen caimanes o bien disecados o bien en esqueleto. Entonces, claro, dice, mucha casualidad que haya tantos cocodrilos sueltos por las iglesias, ¿no? Entonces, puede haber un poco de todo, de tradiciones coincidentes y de simbología religiosa que aprovechaba un poco esta anécdota. Lo cierto de verdad es que es un icono, ¿no?, del barrio, ¿no? Sin duda, sin duda. Caimán, ¿no? Sin duda, porque bueno, constituye una particularidad, ten en cuenta que es el único animal que hay en una iglesia, aparte de las detalles que pueda haber de... Y que no pega, es completamente. Que es una cosa que... Hay que explicar lo que hace esto aquí. ¿Qué hace esto aquí? Y que se une, bueno, a esa tradición también, porque el santuario de la Fuensanta tiene mucho que ver también con determinados guiños con América. Por ejemplo, todo el mundo conoce que el Cristo de Gracia, el esparraguero, que se venera a los Padres de Gracia, es procedente de México, pero es que en el santuario de la Fuensanta hay otro Cristo procedente de México, hecho en caña también, ¿no? Hay también diversos personajes que emigraron a América y fundaron determinadas obras pías y memorias en el santuario de la Fuensanta. Esta posibilidad de que este cocodrilo o otros huesos que hay allí
procedan también de América, es decir, hay determinados guiños también con el otro lado del Atlántico. Bueno, vamos con otro elemento también muy simbólico de la velada de la Fuensanta, la campanita. Aquí nos perdemos ya en su origen, Sí, ¿no? la campanita, como también comentábamos antes, tiene, más allá de una representación popular de una campana que se hace siempre en barro, la original es en blanco, aunque ya pues los diseños de los últimos años le han hecho que esté esmaltada con la Virgen o con cualquier diseño que queramos. Los orígenes, yo sinceramente no he encontrado un origen más allá de explicar que eso que puede ahuyentar a malos espíritus, que llama al agua o a la lluvia. Más allá de esas leyendas, no he conseguido intentar a nadie que me explique un origen o histórico o concreto, es decir, a partir de cuándo empieza a popularizarse la campanita. Pero es verdad que desde casi la noche de la memoria de los vivos, el día de la Fuensanta, que hasta hace no mucho era solamente el día 8, o con mucho la víspera, el 7 por la tarde, por la noche, pues se vendían y la gente antes de venderse iba con las propias campanitas incluso de casa, ¿no? De las campanitas, era un elemento que hasta hace un siglo pues era ciertamente algo más frecuente para llamar o para tener una referencia sonora de aviso, ¿no? Entonces, pues antes de que se vendieran, pues eran las familias, estoy hablando de hace 1900, ¿no? Eran las propias familias las que podían portar las campanitas. Es un elemento que también dentro de las devociones culturales se produce, estoy pensando, por ejemplo, en los campanilleros, una tradición que está en muchos pueblos de Córdoba, Málaga, Granada. Las procesiones también, muchas campanitas, muchos pasos de palio se adornan con campanitas, es decir, que es un elemento musical muy popular, pero también muy vinculado a la fe o a las manifestaciones populares. Sí, pero que no se le ha encontrado el origen real. Puede ser que cuando nos esté escuchando alguien en su casa, digo, pues mi padre sabía, pues seguramente. Pues le invitamos efectivamente, le invitamos a que aporte, porque realmente no he encontrado, más allá de esta costumbre, una costumbre consuetudinaria de siglos, una referencia que nos diga a partir de qué momento o quién empieza a idear esta venta o relacionar la velada de la Fuensanta, la velada de la Virgen de la Fuensanta bueno, ¿por qué esta particularidad, por qué esta Virgen y no otra, o por qué en esta feria y no otra, ¿no? Lo cierto es verdad que hoy por hoy ya es una celebración por todo lo alto, un barrio que ha crecido, una vela que ha evolucionado y que, bueno, que estamos en plena vela de la Fuensanta, que hay que aprovechar estos 5 días que tiene esta vela, ¿no? Claro que sí, porque bueno, es como una feria de la salud la segunda feria de Córdoba. Efectivamente. Hablaban incluso algunas fuentes, hablaban de claro, estaba la feria de mayo y la feria de septiembre, porque eran las posibles ferias también, aunque con el paso de los siglos había más ferias en más puntos del año, pero era la feria fuerte en el sentido de venta de ganado, de comercio, de caballos, de venta de productos artesanales, y evidentemente, bueno, hoy se ha convertido, como todas las ferias, en gozo, en jolgorio, en verbena, en devoción, por supuesto. Entonces yo reivindicaría también esa posición de todos aquellos que a lo largo del año no vamos ni por el santuario, ni por el barrio, ni por el Pocito, ni por la zona, pues aprovechar este momento para pasear y compartir con nuestros vecinos cordobeses de la Fuensanta, que, bueno, pues disfrutar también con ellos, de comer, beber, disfrutar y también por los niños, ¿sabéis? Todos los cacharritos y todo lo que hay montado. Y bueno, y aprovechar este lunes que es fiesta en Córdoba, que no es la patrona, es la copatrona, como decía Gonzalo, y bueno, aprovechar este día festivo que nos da la ciudad, ¿no? Claro que sí, para saludar a la Virgen, para mantener una tradición y, como decimos, pues para quien no sea creyente o no sea cristiano, pues para pasar un buen rato en familia y disfrutar, pues decimos, de esta feria 2 hasta que llega la feria de mayo. Y lo que pasa es que con el clima que está haciendo casi más calor que en la feria de mayo. Entonces, pero bueno, pero por la noche se va bien. Seguro que refresca. Gonzalo Herreros, ¿alguna cosita más que hemos aprendido? Hoy nos podemos acostar ya, ¿eh? Bueno, pues nada, invitar a todos los cordobeses que vayan por el santuario, a todas esas curiosidades, al Caimán, a los esbotos, a rezar, o al barrio, al Pocito, y que se asomen a descubrir una parte de una Córdoba, una Córdoba muy antigua, a pesar de estar metida en un barrio muy nuevo, ¿no? Entonces esa convivencia de lo nuevo y de lo antiguo que siempre se da la mano en esta Córdoba fascinante. Gonzalo Herreros, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, bueno, pues hemos aprendido algo de este estupendo barrio de la ciudad, esta vela, la vela de la Fuensanta. Hemos conocido desde el origen, desde que ese manantial fue descubierto hasta la actualidad, hasta estos 5 días festivos que tenemos por delante, ya queda alguno que otro menos, pero bueno, hasta el lunes llegaremos y celebraremos la Fuensanta
en Córdoba capital y concretamente en este barrio, en el barrio de la Fuensanta. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, no hay tiempo para más, solamente invitarles a que disfruten, a que paseen, a que se diviertan durante estos días en la velada de la Fuensanta, que es solamente una vez al año, así que hay que aprovecharlo y nos vemos en la Fuensanta. Así que esto es todo, nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a nuestra hora, a las 6 de la tarde. Hasta entonces, sean felices. Adiós.